El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos le contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían quién era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Y Jesús les dice: traed de los peces que acabéis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, pues sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, a continuación de lo que hemos ido viendo estos días sobre esta curación de este paralítico en la puerta del templo, cómo cogen a los apóstoles, a Pedro y a Juan, los ponen en la cárcel y dicen claramente el porqué. El problema es que predican no solo que Jesús ha resucitado, sino que Jesús ha resucitado y además es el inicio de la resurrección para todos los que creen en Él. Y eso de la resurrección, pues es un tabú. ¿Cómo se va a resucitar? Tanto es así que habían 2 problemas. Uno, el problema que la mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos y no creían en el fondo, en el más allá, no creían en la vida eterna ni en la resurrección, y por eso no pueden hablar de resurrección. Está mal eso de la resurrección. Pero también hay asociado a eso lo que explicará muy bien San Pedro cuando explica el por qué han curado y cómo han curado a este paralítico. Lo han hecho con el poder salvífico de Cristo, de Jesús el Nazareno, quien vosotros condenasteis. No hay ningún otro que pueda salvar, es el único Señor, el único Salvador. Y ese es el que ha resucitado de entre los muertos y aquel que vosotros desechasteis, pero es la piedra angular. Y cuando uno mira nuestra sociedad y dice: pero si esto pasa exactamente igual, Cristo ha sido desechado y Él es la única piedra angular, solo vale la pena construir con Él. Y pasa exactamente lo mismo con la resurrección. No se puede hablar de resurrección. Tanto es así que el mundo de hoy se inventa lo que haga falta, que Jesús no murió en la cruz, que después resulta que se salvó, no había llegado a morir y después se rehizo, lo que queráis. Pero sobre todo que no se hable de la resurrección de los muertos, de que Cristo es la única fuente de salvación, que Él es la primicia resucitando de entre los muertos, nos abre las puertas a resucitar a nosotros. Eso hoy es pecado grave. Y aquí viene la doble distinción de lo que es la Iglesia y de lo que algunos quisieran que fuera. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es
la reunión de los que creen, la unión de los que creen en Cristo resucitado y que viven de la doctrina de los sacramentos y buscan vivir los mandamientos que el Señor nos da, sabiendo que todo esto es provisional y que abre puertas hacia la vida eterna, que es la que realmente perdura para siempre. ¿Cuál es la otra iglesia que algunos querrían hacer? La iglesia filantrópica, la iglesia ONG, una iglesia que haga el bien a los demás, pero sin Cristo. Que Cristo quede diluido, que la salvación es la salvación aquí de los pobres, de los desheredados, de los que son tratados injustamente. Claro que la iglesia ha de hacer el bien a todos ellos y buscar el bien de todos, pero no es eso la iglesia, no es una ONG, no es una sociedad filantrópica, sino es una sociedad de fe, y esa fe que lleva a la caridad. Y entonces toda la caridad que se hace ha de ser fruto de la auténtica fe y comunión con Dios. Si no, la iglesia pierde todo el sentido. Es solo una organización mundana más. Y eso es lo que muchos querrían para la iglesia, pero no es la iglesia. Lo que define a la iglesia es Cristo, su cabeza. Cristo resucitado que se nos hace presente en los sacramentos y de mil formas más a todos los creyentes. Y el Evangelio de hoy es una de las apariciones de Jesús, nos dice San Juan, la tercera a los discípulos, a los apóstoles. Y de estas en esta tercera es esta curiosa. Están en Galilea, Jesús ha dicho que vayan a Galilea. Están allí en Galilea como aburridos, han estado 3 años con el Señor, no saben qué hacer, pues vamos a pescar, son pescadores. Y van a pescar y ellos son expertos pescadores, no es que sean gente que no sabe pescar, son profesionales. Pero aquella noche no pescan nada. Y cuando se hace, ya empieza a amanecer, que entonces ya no se pesca. Recordemos que la forma de pescar era con luces que atraían a los peces de noche, tiraban las redes y pescaban. Y dice que ya amaneciendo Jesús se presenta en la orilla, pero lo ven a oscuras, todavía está saliendo el sol, no lo reconocen. ¿Tenéis pescado? No. Echad a la derecha de la barca y encontraréis. Tiran a la derecha de la barca las redes y cogen tanto que casi se hunde la barca. Dice 153 peces grandes. San Agustín aquí dará toda una explicación del número, de este número que es el 1 más el 2 más el 3 hasta, no recuerdo si el 16 o el 17, pero no es eso lo importante. Aquí hay como un punto importante que es ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo que nosotros sabios sabemos hacer o lo que nos diga el Señor? Y en la Iglesia lo que importa no es lo que nosotros queramos hacer porque somos muy inteligentes, así nos lo creemos, pero que no es verdad, sino lo que Dios quiere que hagamos. Esto a nivel de Iglesia es evidente. ¿Qué ha de hacer la Iglesia? Ha de hacer pues lo que se hace muchas veces con los planes pastorales, un estudio de la sociedad, de las estructuras sociales, y entonces a partir de ahí cómo la Iglesia ha de atender al pueblo y cómo se han de poner las parroquias, lo que hay que hacer, o hay que cambiar mentalidad y decir qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el mundo quiere o lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor quiere lo va mostrando con los actos, día a día. No es una estructura hecha en un despacho, que estará muy bien a nivel falsamente científico, sino que es buscar la voluntad de Dios. Y eso no coincide muchas veces con lo que dicen algunos, que son los planes pastorales, el hacer una teología, como dicen en Italia, a tavolino, o sea, de escritorio, de despacho, sino aquello que Dios va iluminando con la gracia en cada momento para buscar no simplemente una organización que funcione con criterios humanos, sino que funcione con criterios divinos, que funcione desde la fe,
desde la caridad para poder llegar a la conversión de cuantos más mejor y llevando así al pueblo a la vida eterna.